Y en efecto, como revisamos en el reportaje precedente, el Pleno del Parlamento se allanó al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Durante el debate, la oposición legislativa se mostró incrédula de que con esta normativa se atraiga efectivamente a la inversión e insistió en aspectos que no fueron considerados en la objeción presidencial. Serán temas que los analizaremos en nuestra primera entrevista. Moisés Tacle, ingeniero eléctrico, máster en Ciencias Gerenciales y PhD en Economía, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, integrante Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Asambleísta Tacle, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. En efecto, bueno, pudimos ver que de parte de la oposición hubo cuestionamientos, no solo en el sentido de que supuestamente esta ley no atraería la inversión como se pretende o como es el espíritu de esta normativa, sino que también no se consideraron aspectos en el veto presidencial. Bueno, lo que realmente nosotros hemos venido planteando es que esta iniciativa pudo haber sido mejor establecida en la Asamblea Nacional. Creemos de que la idea es válida de llamar a la inversión privada a que se puedan establecer alianzas públicas privadas con el Estado, sobre todo en este momento que estamos viviendo esta grave crisis económica. Desgraciadamente la ley terminó siendo una tibia apertura a la inversión privada. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente está destinada a determinadas áreas y a determinados proyectos y solamente a la inversión conjuntamente con el Estado. Hubiera sido mucho mejor de que se amplíe a todos los sectores de la economía, que se amplíe básicamente a cualquier inversión en la economía. Cuando usted analiza en otros países los incentivos que se dan a la inversión privada, están realmente dirigidos a cualquier inversión privada que se realice en el país. Usted ve en el caso de Colombia y Perú, para hablar de nuestros vecinos, las inversiones privadas, vengan de capitales nacionales o de extranjeros, son incentivadas en cualquier actividad que sea lícita y que obviamente sirva para el desarrollo local y nacional de esos países. Nos hubiera gustado que lo mismo ocurra en el Ecuador y no esté limitada solamente a alianzas con el sector público. ¿Cómo cuáles podríamos citar allí, asambleísta? Porque mucho se ha insistido también en la posibilidad de invertir en sectores estratégicos, sobre lo cual se dijo no era posible. Bueno, yo fui uno de los asambleístas que en el seno de la comisión a la que me pertenezco y en el mismo plenario yo planteé de que se abra la posibilidad de hacer este tipo de alianzas para los proyectos hidroeléctricos, cosa que finalmente fue acogida en el proyecto que ahora ya es ley. Pero en todo caso, lo que esta mañana nos preocupaba era, por lo menos desde mi punto de vista, eran dos temas. El primero es que el Ejecutivo, digo el Presidente de la República, pudo haber aprovechado el hecho de que envió una objeción parcial al proyecto de ley que aprobó la Asamblea hace unos días para vetar el artículo en el cual se establece nuevamente un impuesto que a todas luces es discriminatorio. El del 2 por mil. El famoso impuesto del 2 por mil. ¿Qué implica qué, asambleísta, para que la ciudadanía lo tenga claro? Que las empresas que están establecidas en el Cantón Guayaquil paguen el 2 por mil de sus capitales, de su patrimonio, para el sostenimiento del Hospital Universitario de Guayaquil. Que dicho sea de paso, es un hospital que ya ni siquiera lo maneja la Universidad de Guayaquil, sino que forma parte del sistema hospitalario del Ministerio de Salud Pública. Entonces resulta que en Guayaquil es la única ciudad en donde los empresarios, la gente que algún negocio tiene, paga un impuesto para sostener un hospital público, cosa que no ocurre en ningún otro sitio en el Ecuador. Entonces, ese impuesto que pudo haber tenido alguna justificación anteriormente, ahora no se justifica bajo ningún concepto. Y aspirábamos que el Presidente de la República, repito, aprovechando de que podía objetar parcialmente el proyecto, elimine ese resurgimiento o renacimiento del impuesto. Pero que nunca había sido derogado, también se dijo. Bueno, pues si no había sido derogado, pudo haberlo derogado, pues, como tantas otras cosas que han ocurrido en proyectos de ley que hemos aprobado últimamente aquí en la Asamblea. Y el otro tema que a mí me preocupa y obviamente también le preocupa a otros asambleístas es el hecho de que una vez más, mediante una disposición legal, se disminuyen las facultades de control del uso de los recursos públicos que tiene la Contraloría General del Estado. Y me refiero concretamente al hecho siguiente. En la ley actual,
Cuando se trata de empresas de economía mixta, es decir, aquellas empresas en donde el Estado, a través de algún ente del sector público, interviene en algún proyecto conjuntamente con capitales privados, la ley dice que en esos casos, la empresa de economía mixta, el Estado debe tener la mayoría de la participación, es decir, debe tener por lo menos el 51%. Lo dice la Constitución, no solamente la ley. Y por lo tanto, como tiene mayoría de aporte estatal, esas empresas de economía mixta están sujetas a la auditoría de la Contraloría General del Estado. ¿Y qué dice la ley con respecto a cómo hacer esa auditoría? La ley es muy clara, dice que en estos casos, repito, empresas de economía mixta, la Contraloría debe hacer la auditoría de los estados financieros de estas empresas de manera directa con su propio personal. Y si por alguna razón no lo pudiera hacer con su propio personal, entonces debe contratar los servicios de alguna empresa privada especializada en el tema que se vaya a auditar. Eso es lo que dice la ley actual. ¿Qué es lo que dice el veto del Ejecutivo, que finalmente se convirtió en ley? Dice que solamente lo puede hacer la Contraloría a través de los servicios de una empresa de auditoría privada. Entonces nos parece inaudito. ¿Esto a su juicio merma las capacidades o las competencias de la Contraloría? Por supuesto, porque entonces le está quitando una de las facultades que tenía la Contraloría de hacer directamente con su personal especializado este tipo de auditoría. ¿Y no es una suerte de apoyo más bien? No, porque el tema de utilizar una empresa privada se justifica, y así lo dice la ley, en el caso de que por alguna razón, por el trabajo acumulado, o porque no tiene el personal suficiente, o porque el tema es muy especializado, la Contraloría puede contratar los servicios de una empresa privada. Pero en este caso, ahora ya no podría, bajo ninguna circunstancia, aún teniendo el personal especializado, podría directamente la Contraloría hacer este tipo de auditoría. Lo cual nos parece eso pues que realmente no abona a la transparencia, a la confianza que debe tener la ciudadanía en que los recursos públicos, ya sea en los entes públicos o en las empresas de economía mixta, están debidamente auditados. ¿Y a su juicio a qué responde aquello? Bueno, yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero realmente a uno lo obligan a pensar mal. Parecería ser que simplemente no se desea que la Contraloría del Estado participe en este control, cosa que es muy criticable porque yo quiero ser muy enfático en esto. El mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir ha sido testigo de problemas enormes sobre los cuales todavía no logramos salir de ellos. La última gran crisis financiera de hace algunos años, la famosa crisis inmobiliaria que todavía tiene inmersa a buena parte del mundo en una grave recesión económica, fue producto precisamente de la falta de controles en el tema financiero bancario. Es decir, yo soy un hombre que provengo de la empresa privada y siempre he estado a favor de la empresa privada, de la participación de la inversión privada, de que los gobiernos permitan que los empresarios puedan actuar con mucha libertad, que se los controle, sí, pero que se tenga pues muchas facilidades para poder desarrollar las actividades económicas. Pero tampoco estoy de acuerdo en que el Estado renuncie a ese poder que es importantísimo, que es fundamental en las sociedades modernas, de auditar, de controlar adecuadamente, especialmente en los casos en donde están involucrados recursos públicos, porque yo quiero hacerles notar lo siguiente. Vamos a suponer que mañana el Estado logra establecer una alianza público-privada, por ejemplo, con el caso de la refinería de Manabí, ¿no? Y que concreten la participación de una empresa china, que va a poner los 10.000 millones de dólares que se requieren para construir esa refinería. Eso no quiere decir que esos recursos no son eventualmente públicos, porque el Estado va a tener que reponer esa inversión privada, ¿no? De manera paulatina, con el paso de los años, pero va a tener que hacerlo. Y por lo tanto, los ecuatorianos debemos estar totalmente garantizados de que esos recursos, aún proveniendo de un socio privado, ¿no? Como van a tener que ser pagados por el Estado, es decir, vamos a tener que los ecuatorianos pagar eventualmente esa participación de la empresa privada, tienen que ser pues certificados de que se han utilizado adecuadamente. Y para ello, la mejor garantía, no es la perfecta, ¿no? Porque también los entes de control estatales a veces fallan, ¿no? Aquí y en cualquier parte del mundo, pero es preferible tener un ente de control fuerte, con funciones muy claras, muy definidas, que garanticen a la ciudadanía de que los
recursos públicos tienen una buena utilización. Ahora bien, asambleísta Tacli, para finalizar esta entrevista, una vez que se han formulado esta serie de observaciones, ustedes la pudieron expresar en el curso del debate durante esta jornada, ¿ustedes plantearán alguna acción una vez que esta normativa sea promulgada ya? No vamos a hacer ningún planteamiento porque realmente no hay ninguna ilegalidad de forma ni de fondo que se haya cometido, ¿no? Simplemente se está aprobando una ley que contiene algunas disposiciones que a nuestro juicio, en el caso del impuesto del 2 por mil, es injusta, discriminatoria, y en el caso de otros temas que también se han señalado, como por ejemplo la falta de un arbitraje internacional que resuelva los conflictos eventuales que se puedan presentar, o la falta de la representación de alguien de los sectores privados en el tema de este famoso comité interinstitucional que va a decidir qué proyectos se aceptan o no, hubiera sido preferible que eso ocurra, ¿no? ¿Cómo no? A efectos de que la inversión privada pues sea más amplia, porque como ecuatorianos lo que nos interesa, especialmente en los momentos que vivimos, es que efectivamente venga la inversión privada al Ecuador. Bueno, al menos el asambleísta Juan Carlos Casinelli en su exposición manifestaba que al menos se espera que se atraiga una inversión por el orden de los 3.500 millones de dólares ya con la vigencia de la ley. Veremos qué pasa. Bueno, veremos, y ojalá que así sea. Les recuerdo que en Perú y en Colombia se obtienen más de 10.000 millones de dólares anuales por inversión privada. Expectativa entonces por la promulgación de esta iniciativa. Gracias. La presencia del asambleísta Moisés Tacli, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, a propósito de que durante esta jornada el Pleno de la Asamblea se ha allanado totalmente a la objeción que hiciera el Ejecutivo al proyecto de ley de incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera.